El Dios que permanece aún en los fosos, basada en Daniel 6:26. Hay momentos en la vida en que nos sentimos como si estuviéramos encerrados en un foso oscuro. Circunstancias dolorosas nos rodean como si fueran leones hambrientos. Estos pueden ser diagnósticos médicos, problemas familiares, traiciones inesperadas, crisis económicas, temores internos, entre otros. Es en esos momentos cuando nuestra fe es puesta a prueba de manera profunda. ¿Cuánto no nos hemos preguntado en situaciones difíciles dónde está Dios? Nos preguntamos, ¿estás viendo lo que está pasando? ¿Acaso permanecer fiel en tus promesas tiene sentido? Y es allí, precisamente en todas estas preguntas y dudas, donde la historia de Daniel cobra una fuerza poderosa y nos viene a recordar una verdad. No solo como un relato bíblico antiguo, sino como un espejo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando decidimos permanecer firme en medio de la adversidad. Déjame te explico el contexto de esta historia. Daniel no era un joven inexperto cuando él fue lanzado al foso de los leones. Él, al contrario, era un hombre maduro con años de fidelidad comprobada. Su vida había sido de obediencia, oración y servicio a Dios, incluso en tierras extranjeras. Había interpretado sueños, había enfrentado reyes, había sido promovido en el imperio por su integridad. Sin embargo, su fidelidad no le libró del enemigo. Un grupo de hombres promovidos por la envidia trazaron un plan para atraparlo, sabiendo que la única manera de hacerlo caer era mediante su fe. ¿Qué testimonio más grande? Su compromiso con Dios era tan visible, tan constante, que sabían que jamás dejaría de orar, y esa fue la trampa. Entonces idearon una trampa sutil y peligrosa. Se reunieron en secreto, se acercaron al rey Darío con unas palabras halagadoras y le propusieron que hiciera un decreto aparentemente inofensivo, pero que estaba lleno de intenciones maliciosas. Y le dijeron: «Oh rey, establece un edicto que prohíba a cualquier persona orar a otro Dios o a cualquier hombre que no seas tú durante 30 días». Eso lo encontramos en Daniel 6:7. Lo disfrazaron como una muestra de lealtad al rey y bajo esa idea se lo propusieron, apelando a su orgullo y al ego. En la cultura persa, una ley firmada por el rey no podía ser revocada, ni siquiera por el mismo rey que la había firmado. Y el rey Darío, sin ver las intenciones maliciosas que había en esta propuesta, firma ese decreto, y este edicto era la trampa que habían diseñado especialmente para que Daniel cayera. Sus enemigos sabían que no dejaría de orar y que no se rendiría ante ningún otro Dios. Y sabía que él oraba 3 veces al día y no lo hacía escondido. Entonces la trampa consistía en que estaría prohibido rendir oraciones y rendir culto a otro Dios que no fuera el rey. Y ellos, al espiarlo, y Daniel, al no esconder lo que él hacía diariamente, efectivamente cayó en la trampa. Daniel no se escondió, él no dejó de orar y él no negoció su fe. A pesar de que había un decreto, él siguió orando 3 veces al día como lo hacía todos los días, con su rostro vuestro hacia Jerusalén como siempre lo hacía.
Y fue eso lo que lo llevó al foso de los leones. Pero fue ese mismo acto de fidelidad lo que provocó una de las manifestaciones más hermosas del poder de Dios. En el foso, Dios no eliminó a los leones y tampoco evitó que lo lanzara. Dios no quitó el peligro, pero sí intervino en medio de la amenaza. Él envió a sus ángeles y cerró la boca de los leones. Daniel pasó la noche en paz, mientras el rey Darío no podía dormir. La fidelidad de Daniel trajo paz en el caos y su confianza en Dios desató un testimonio que alcanzó a todo el imperio. Cuando el rey Darío vio a Daniel salir ileso, impactado por lo que sus ojos presenciaron, declaró con reverencia y asombro: el Dios de Daniel es el Dios viviente que permanece para siempre. Daniel 6:26. El testimonio de Daniel no solo salvó su vida, sino que reveló la gloria de Dios a miles de personas. Este pasaje nos invita a recordar que la fidelidad no es negociable, aunque eso nos cueste. A veces queremos que Dios nos libre antes del foso, pero muchas veces Él decide librarnos dentro del foso. ¿Por qué? Porque es allí donde su poder se hace visible, donde nuestro carácter es moldeado y donde su nombre es glorificado. Daniel nos enseña que orar no es solo una práctica religiosa, sino es una expresión de dependencia diaria. Él no usó la oración como el último recurso que le quedaba. La oración siempre fue su primer lenguaje y nunca la negoció. Él no negoció su intimidad con Dios, ni la escondió tampoco. ¿Y nosotros seríamos capaces de mantener nuestra vida de fe con esa constancia cuando sabemos que podríamos tener oposición? ¿Cómo aplicamos estas enseñanzas a nuestras vidas? Muchos de nosotros estamos atravesando fosos invisibles. Quizás no veamos leones físicamente, pero sí enfrentamos amenazas emocionales, espirituales o circunstanciales. Quizás estás orando por años sin ver respuesta o estás siendo perseguido por vivir conforme a la palabra de Dios. Puede que otros te hayan dado la espalda o que el futuro te parezca incierto, pero hay una promesa que brilla en medio de esta historia. Dios no nos abandona a los que hemos decidido ser fieles. Él permanece con nosotros incluso en los lugares más oscuros. Tal vez no entiendas por qué estás en ese foso, pero puedes tener la seguridad de que no estás solo. Preguntas para reflexionar. ¿Qué representa el foso de los leones en mi vida el día de hoy? He sido constante en mis oraciones aun cuando yo no vea respuestas. Estoy más enfocado en evitar los problemas o en mantenerme fiel en medio de ellos. Mi vida inspira a otros a reconocer el poder de Dios como Daniel inspiró al rey Darío. Estoy dispuesto a perder privilegios o seguridad con tal de no perder mi comunión con Dios. Oramos. Padre eterno, tú eres el Dios viviente que permanece para siempre. En ti no hay sombra de cambio ni abandono. Hoy reconozco que muchas veces he querido huir de los fosos sin entender que allí también estás tú. Ayúdame a mantenerme firme como Daniel y a no negociar mi fe ni mi oración. Cuando el miedo me rodee como los leones, recuérdame que tú cierras sus bocas. Cuando la noche se haga larga, sé tú mi paz. Y cuando me saquen del foso, que mi vida sea un testimonio de tu fidelidad. Permite que otros te vean en mí y que mis pruebas sirvan para exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Daniel no fue librado porque oró. Daniel fue librado porque decidió ser
fiel y permanecer. Y esa fidelidad lo mantuvo orando aún sabiendo el riesgo que corría. Hoy seamos como Daniel, constantes en la oración, firmes en la fe y seguros de que servimos a un Dios que no cambia, no falla y permanece para siempre. Si estás en un foso, confía. Si estás rodeado de leones, ora, porque cuando salgas de allí, muchos sabrán que tu Dios es el Dios viviente y reina por siempre y para siempre. Que tengas un hermoso y bendecido día.